Abel, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Gracias, Jorge, y la verdad, gracias por la invitación porque creo que hay muchos temas en el ambiente que tienen que ver mucho con toda esta área donde usted se ha venido desenvolviendo un tiempo. Usted también nos estuvo ayudando cuando estuvo metido en la política del país y yo creo que es muy sano volver a retomar temas y máxime con este programita que ha venido en aumento con la audiencia. Gracias. No, no es un programa comercial, es un programa de análisis político, económico, social, de la realidad que estamos viviendo, de la desigualdad social, de los problemas económicos, que ahora se están agravando, ¿no? O sea, el país se le están cayendo al ministro de Hacienda los ingresos fiscales. Ya el país, tanto en el IVA como en los otros impuestos, vienen, ya no están creciendo como venían creciendo y podemos entrar en problemas porque estamos endeudándonos también en dólares aceleradamente. Sí, yo Y muchos organismos internacionales que nos prestan recursos, ¿verdad? Bancos, y estamos usando esa plata para pagar planillas prácticamente. Y eso sí es problema. La situación es grave, eh, y grave para todos los sectores productivos, ¿verdad? Aquí hablemos ahora de la piña, pero porque vos sos el presidente de la Cámara Nacional de Piñeros, vamos, que asocia al 80 y pico % de los piñeros. Así es, Jorge, y yo creo que ha sido un sector que ha venido pues de menos a más. Tuvimos una época muy conflictiva, y donde tuvimos acosos fuertes con la parte ambiental. Yo creo que el programa que ha hecho Canapepe en función No, de... yo me acuerdo de eso mucho, Sí, claro, ya yo, por eso te decía, porque hubo una época donde donde teníamos muchas reuniones para ver cómo buscábamos las buenas prácticas ambientales. sí, sí, no, Y fue un compromiso importante, ¿verdad? totalmente de acuerdo, inclusive hubo que tomarlo y meterse en ello. ¿Por qué? Porque no quedaba más que ver si queríamos seguir ¿No? Y el adelante. consumidor norteamericano, que es el Sí, mayor, nos pedía muchas cosas sí, ambientales hay que también. ver que la piña que se produce acá, Jorge, Estados Unidos consume cerca del 83% de la piña que ellos importan. Entonces yo creo que eso le dio una fortaleza al país también. eh, y pues, por otro lado, hicimos lo propio con el mercado de Europa, y hoy por hoy pues prácticamente Costa Rica es el número uno a nivel mundial de lo que es las exportaciones de piña fresca. Y eso yo creo que hay que resaltarlo porque de eso es una labor que ha venido haciendo principalmente el productor y exportador nacional que está dedicado a la piña. Aquí hoy día tenemos lo último en tecnologías en la parte productiva, la agricultura de precisión, por ejemplo. Y yo creo que la excelencia que hay en la calidad de la piña que, que produce el país y exporta es lo que le ha dado ese lugar de privilegio. Es que hay que ver que en Asia y hay países que están en piña también, pero tienen 130.000 hectáreas. Nosotros con lo que tenemos son cerca de 30.000 hectáreas netas en área productiva. Y yo creo que la labor que se ha hecho ha sido bastante encomiable. Dentro de Canapep sí existe toda una organización también que es la Comisión Socioambiental para la Producción Sostenible de la Piña, que eso inclusive nació mucho en aquella época cuando usted también estuvo pues colaborando indirectamente con el sector, pero yo creo que todo ha sido para bien. Hoy día, lamentablemente, tenemos un virus muy fuerte que se llama tipo cambio. Y, y yo creo que hemos venido trabajando y no es fácil. No es fácil porque realmente lo que hemos encontrado entre las autoridades que están encargadas de la política monetaria y la política cambiaria del país, este, prácticamente no han visto el daño que le están haciendo prácticamente al sector productivo. Es un sector que tiene, eh, que exporta la mitad a Estados Unidos y una parte, perdón, está en la parte norte del país y en la parte atlántica, sobre todo en Sí, la parte norte, ¿verdad? Que emplea a 30.000 personas directamente y 130.000 indirectas, sí, que pagan la caja del Seguro Social, totalmente. que pagan todas las obligaciones sociales, que tiene ahora los salarios más altos de Latinoamérica.
con toda esta regulación. ¿no? Y un valor agregado de un 40%. Sí, es una de las actividades agrícolas que contribuye mucho por los encadenamientos que tiene con Claro, ese valor agregado. a ustedes le compran a muchas industrias nacionales, cartón comenzando. Sí, aparte de eso, Jorge, hay que ver que estamos en zona rural Todas las zonas rurales, sí. y la producción de la piña mejoró mucho también los niveles académicos en todas esas zonas. Las universidades privadas migraron a la zona norte, han migrado también a la zona del Atlántico, pues por estar más cerca también de esa población, buscando cada día una mejora en lo que es la educación. Y hay que ver cuántos agrónomos, cuántos economistas dependen de la actividad de la piña. Y yo creo que en eso el esfuerzo que se ha hecho por mantenerlo y guardar ese lugar de privilegio en el mercado mundial, yo creo que nos han dado buenos frutos. El problema que estamos viendo ahora más que todo es, no sé, nosotros como sector... pero además, perdón, a 55 destinos mandamos nosotros la piña, Sí, o sea, casi que es un producto a nivel mundial, somos sí. un importante, por no decir el más importante actor, ¿verdad? No, y es curioso, por eso que usted menciona, don Jorge, porque imagínese que cuando nosotros empezamos, prácticamente en el país habían dos productos estrellas en el agro para la exportación, café y banano, o banano y café. Nosotros cuando entramos ahí prácticamente empezamos a subir, a subir, a subir, y esos niveles de producción y de exportación, y hoy por hoy, el tridente agrícola de exportación es banano, piña y café. Y póngalos usted ahí, pues en el lugar que usted quiera, pero digamos, en piña hay que esperar que todos los años nosotros ya superamos más de los $1.000 millones en exportaciones. El sector ya representa cerca del 1.30 del Producto Interno Bruto del país y tenemos el 30% del PIB agrícola. O sea, es una actividad que, como digo yo, y siempre lo hemos manifestado, vino para quedarse. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, por un lado el sector productivo creo que ha mejorado muchísimo para llegar hasta donde está y somos Y, los número uno. y Pero, productividad mundial sí, totalmente de acuerdo. increíble. Por otro lado, Jorge, aquí también no solamente ha servido para eso, aquí se ha exportado mucho conocimiento. Países como Colombia, países como el mismo Panamá, en Brasil y Ecuador, ellos han importado conocimiento humano. Porque por las experiencias que se han tenido aquí en la piña. Prácticamente yo diría que la meca en la piña mundial está en este país. Y ahora con la agricultura de precisión que también se es mucho más eficiente en el uso de los suelos, en el uso de la... Tecnología por todos Sí. lados. Y yo creo que lo más importante ahí es la protección hacia el trabajador. O sea, todos estos programas han llevado, digamos, para que desde el punto de vista, digamos, hay un mejor trato ya con todas las que son prácticas agrícolas, con el ambiente. Las empresas que están en Canapep, todas, porque nosotros hay que ver que Canapep se acreditó como organismo de inspección ante ECA. Jorge, eso no es fácil. Nosotros nos llevamos 2 años en capacitarnos y a través de la ISO 17020 obtener la acreditación. Y esa es la única, Canapep es la única cámara empresarial que hay en el país que tiene una acreditación de ese nivel a nivel de ECA. Entonces, todo eso ha ayudado muchísimo. Y ahora también hemos hecho un esfuerzo también con el análisis del ciclo de vida para darle todavía una posición mucho más fuerte a lo que es la producción de piña. Pero Jorge, eso es lo que venimos haciendo nosotros. Pero paralelo a ello que necesitamos buenas políticas por parte de las entidades de gobierno. No lo estamos teniendo, digamos, con Hacienda, a veces no entendemos, ahora usted lo mencionaba, el endeudamiento a que está llegando el país. O sea, Un 80 y pico % ya de la y deuda sí, pública es en dólares. y es curioso, porque para ellos es muy sencillo, No, sí. por ejemplo, con la caja del Seguro Social, Jorge, usted lo mencionaba hace un momento, para ellos es muy sencillo simplemente que crezca la deuda con la caja, que crezca con la deuda con la caja. Sin embargo, toda la planilla del sector público tiene la asistencia médica por parte de la institución. En el caso nuestro, Jorge, nosotros no podemos acumular deuda. No, El sector productivo tiene que estar al le día con las cierran las planillas. puertas rapidísimo. Por eso, entonces, Jorge, son cosas que uno no entiende. Y entonces, por otro lado, hay que ver que Y los impuestos, todo depende de la...
Todo El depende del sec- sector productivo. Se puede. todo, porque aquí todo lo que es la institucionalidad la sostiene el sector productivo. Zona francas, perfecto. Ha venido y eso ha incrementado la producción Y, también y ha generado empleo, pero no en los niveles que genera el ¿no? sector Y para el productivo. sector de trabajadores que ustedes tienen, o sea, que no son del mismo perfil de las zonas No, francas. jamás, Y no, jamás. entonces esos son los que Sí. están más necesitados. O No, sea, no, y eso es un peligro, Jorge, porque hay que ver que bueno, conforme las empresas, si yo, esto que está pasando, o sea, yo creo que no tiene, o sea, si no hay soluciones prontas, yo creo que aquí a un año vamos a estar lamentando mucho el deterioro social que va a haber en el país. Es que ya lo vemos, inclusive en un principio, cuando estas dos fincas de banano cerraron, se especuló mucho, pero fue una realidad. Fueron más de 100 personas que quedaron sin empleo. Y eso y eso va a tener un efecto multiplicador totalmente. si no se hacen las No, no, correcciones. correcto. Y esto, Entonces, hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, cuando a nosotros nos pedían que el sector productivo no bajaría la guardia. No bajaría la guardia cuando estuvimos con los problemas del COVID. ¿Por qué? Pero ahora nosotros que estamos surgidos y también esperando una reacción con las políticas monetarias del Banco Central, no lo vemos. Hay, no sé, no, como que cerraron los oídos a escucharnos y creen que lo que hemos planteado no tiene sentido. Es más, vea no, usted, que cambiemos de actividad. no, Jorge, vea, eso con el perdón del vicepresidente, pero yo Pero no, creo que, eso es no, una no, no, Jorge, eso es una salida, es más, ofensiva. para cualquier persona y mucho más, digamos, en el caso del que es, porque se dice que es economista agrícola. Yo no entiendo cómo una persona que es economista agrícola sale a Digan decir a cosas. la prensa, a los medios, que si no son rentables por el tipo de cambio, cambien de actividad. Si esto no es como cambiarse, esto no Un traje. sí, esto, O no, mira, no, y no es eso, Jorge, es una falta de respeto del sector productivo. claro. Eso es como un desconocimiento lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Entonces, yo no sé, es una frase muy demagógica desde ese punto de vista. Y entonces, No, muy triste. no, no, y Y es porque, Jorge, que caray, no, no de- puede ser. O sea, no, 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 y yo si lo no. que busca es populismo, pues Sí. caray, yo creo que lo logró en una medida, pero en el campo negativo, porque nosotros, en ese sentido, eso nos dolió mucho y escucharlo ahí, y eso como que nos abrió un poquito más todavía ojos y oídos No, no, pero yo espero que de el que presidente realmente, no esté de acuerdo con las palabras que dijo el vicepresidente. Bueno, no sé. bueno, don Jorge, sí Pero le no, por tengo lo que menos no decir, lo han corregido. bueno, sí, pero en una oportunidad, el primero que salió con eso Fue el fue presidente. el presidente. Sí. O sea que no podemos tampoco obviar en ese sentido ni tratar de tapar el sol con un dedo. Bueno, pero todos cometemos errores, pero yo lo que creo es que hay que reflexionar, hay que dialogar, hay que buscar soluciones. Y está en manos del Ejecutivo y en manos del Banco Central. O sea, Ahora, no se trata de que perdamos la autonomía del Banco Central, eso fue un gran logro. yo creo que aquí sí, como para empezar a ver esas señales de que de verdad pues se está valorando el sector productivo, yo creo que el Banco Central tiene que empezar a mandar mensajes hacia la tasa monetaria. O sea, si se empieza a mover, Producir, sí, 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 claro. si se empieza a mover ahí, yo creo que eso es un buen indicio. Y más que todo, ¿por qué, don Jorge? Con inflación Sí, negativa, porque le da una estabilidad al claro. tipo de cambio. Eso por lo menos le da una estabilidad, aunque uno sabe que cuando vienen esas medidas el efecto no es inmediato, hay que esperar, pero ya por lo menos fue un acuerdo y eso. Vea usted, por ejemplo, lo que costó con el FLAR. Sí, nosotros le dijimos el 1 de febrero del Sí, año sí, pasado en el cancele. Congreso que eso era una necesidad cancelarlo. Y ahora con lo que está pasando también es preocupante porque dice uno, Pero caray, siguen endeudándose en bueno, dólares. a eso voy. Imagínese para los próximos gobiernos, va a encontrar un país más endeudado. Y con Y que se, problemas en la producción, problemas y por eso, fiscales con y un problemas rendimiento sí, sociales. total, o sea, prácticamente con un deterioro en toda esa área. Un sector productivo que prácticamente ya lo están matando. Con esas medidas lo están matando, lo están liquidando, o yo no sé. Y nosotros muchas veces lo hemos dicho, bueno, díganos realmente qué es lo que quieren.
qué es lo que quieren de No es nosotros. que cambien de producción, cambien de actividad, Porque, que se pero, dediquen a, sí, que se dediquen a, ¿cómo no, se no, dice? no, y está bien porque y bien que mal se ha Pero convertido hasta en una frase chistosa, ¿ah? Porque ahora le dice uno, no, cámbiese si pueden cambiar de dedíquese, actividad, y cambien. dedíquese a importar, Sí, no sé, no, Jorge, pero televisores o quién sabe no, qué. no, es como, por eso le digo yo que es donde ve uno como que la línea del sector productivo no va en la misma línea de las políticas a nivel de gobierno. No, pero los problemas son sociales, que es más serio. Sí, no, Los problemas son de seguridad, los problemas es la educación. Hay muchos problemas, o sea, el gobierno tiene que preocuparse en este momento por muchos frentes y no, hay que pedirle a Dios que ilumine a este gobierno para que enderezcamos y busquemos ese diálogo, pero un diálogo con resultados, no un diálogo en sí, que no, solo por eso, escuchan porque es que y no pasa nada. el deterioro ya lo está viviendo la zona costera, lo está viviendo la zona rural, la zona productiva, y lo están viviendo ya, o sea, por todo lado se empiezan a dar los focos de preocupación. Inclusive ve uno también lo que está pasando a nivel de gobierno. Vea usted recientemente lo que pasó con el ministro de, El de- transporte. de Obras Públicas y Transportes. Decía uno, caray, si lo que necesitamos más bien es ver cómo se refuerza todo lo que es la parte de infraestructura Infraestructura. del país, y ya eso de momento, eso está estancado. El Y no nuevo saben, ministro es un hombre muy bueno, bueno, pero ojalá ojalá y que lo dejen trabajar, y que lo dejen trabajar. Sí. porque eso es lo fundamental, porque nada hacemos con mentes eminentes y por otro lado ya le tienen las manos atadas. Entonces nosotros vamos a seguir dando la lucha, esperamos que tarde o temprano las autoridades en Casa Presidencial y en el mismo Ministerio de Hacienda y en el Banco Central nos escuchen, porque vea usted, al final aprobaron pagar el FLAT, pero ¿para qué haber esperado tanto tiempo y cuánto le costó al país eso? Son un montón de Sí, plata. ahora, lo que usted mencionaba también preocupante, se han aprobado deuda, No, mayor no, cantidad pero de dólares para cambiar por deuda barata. sí, Y, y es más cara. por eso, y inclusive, Y a eso es, largo plazo, o no, sea, no, y eso es pagando el y eso es 7% a 81 años, ¿verdad? claro, y eso es peligroso porque le están cambiando el destino a los créditos que está aprobando la Asamblea Legislativa. Claro. Ojo ahí, porque eso es una lucecita que se le empieza a encender. Yo no sé si es a la Junta Directiva del Banco Central o también No, no, lo al que pasa es que no Ministerio de Hacienda. midieron subir las tasas de interés y los capitales buscan especulaciones eh, al 7,5%, 8% algunas veces. Entonces la gente viene y invierte y entonces hay abundancia de dólares y en Monex, que donde juega el Sí, Banco Central, un sí, pero, papel bueno, importante, ese es el dueño de la bola en es el Monex. dueño de la bola. O sea, se la Es lleva y ahí. el 70%. Sí, claro. Ahora, por otro lado, don Jorge, también hay que tomar en cuenta de que la situación que tenemos con esto, con el flujo de divisas, vea usted, por lo menos algo positivo está quedando, porque vea usted que ahora que nosotros planteamos el problema de esa columna de otros, que- porque eso fue que en el valor en net, estamos hablando de 1.700 millones de dólares. Jorge, eso no se está hablando de 100 dólares. No. Entonces, ¿pero qué sirvió? Bueno, se especuló mucho sobre eso, pero en un principio nos decían que era exportaciones. Bueno, porque no lo meten como exportaciones. Nos dijeron que era inversión extranjera. Bueno, métalo en inversión extranjera. ¿A dónde está? ¿De dónde está? Entonces, yo creo que eso sirvió porque ahora ya el Banco Central habla de la SUGEF y no sé, pero por lo menos se dice que a partir de abril ya esos datos ya van a ser, van Va a a ser ser más mucho transparentes. más claros. Pero Jorge, si eso no hubiese pasado, ahí seguimos con eso y prácticamente no sabemos realmente la procedencia de eso. Usted ahora, mucho se habló de que la gente ha venido a cambiar dólares para invertir en colones por las tasas de interés que hay en colones. Pero es una forma de especular. Y eso, si uno se pone a No, ver desde el y fondo, después las cambian, entonces se sí, ganan un sí, ¿por diferencial qué? ahí importante. Exacto, O sea, ganan intereses más altos y después cuando cambian, y se va. totalmente de Pero no acuerdo. se va la plata porque en muchos países las tasas de interés no son tan altas como aquí, ¿va? Sí. Y hay cierta estabilidad, pero bueno, No, yo creo o sea, todo esto que ha venido sucediendo y vea usted ya inclusive
ya el Ministerio de Hacienda ya levantó la mano, que el nivel de los ingresos fiscales se le están cayendo. Y espérese, porque mientras esta situación se mantenga, y el endeudamiento va cambiando de colones a dólares, entonces sí, es peligroso. Sí, don Jorge, porque para ellos, vea usted que la parte sindical le están exigiendo al gobierno, no quiebren a la caja, denle los recursos a la caja, denle los aportes patronales a la caja, porque se le exige al sector productivo. No es deuda la deuda de la caja tiene otros orígenes, Sí. pero sí hay una obligación de ver cómo vamos a darle más soporte financiero a la caja. Hay una deuda porque la caja asumió darle cobertura a un montón de personas que no están aseguradas. Y lo que está pasando también es que la informalidad va a subir. Cuando aprieta todo con impuestos y con tanta cosa, el ingreso baja. Va a bajar el ingreso. Ahora, Jorge, vea usted, ahora el otro tema, de que nuevamente pasó a primer plano para el Ministerio de Hacienda de la venta del Banco de Costa Rica. Bueno, ahí, ¿cuánto tiempo va a consumir el debate para ver si se logra o no se logra? Bueno, ya que hemos tenido experiencias en el pasado. Bueno, pero es que ese no es el... Vamos a ver, cambian temas continuamente para distraer a la atención, a la opinión pública, ¿sí? De qué es lo que estamos en problemas. O sea, cuando ellos deberían de estar concentrados con todo el sector agrícola, con todo el sector industrial, con todo el sector productivo, porque eso es lo que hace, debiera un gobierno. Hay que priorizar. Uno cuando ve agendas, uno tiene que priorizar. Don Jorge, es muy sencillo. Está bien, venden un activo que es del Estado, pero a ver, ¿y se va en qué? ¿Y a dónde van a ir esos recursos? A pagar salarios. Sí. A pagar salarios. Es que por eso le digo, ellos dicen que con eso va a ser 1.600 millones de dólares. Bueno, no sé si son 1.600. Primero, eso no es. Y después que con esa plata, lo que se economiza en intereses, eso sirve para financiar. No. Bueno, yo creo que... Don Jorge, bueno, y en ese sentido, ¿de qué pasó con el FLAR? No se estuvieron un año pagando intereses sin ninguna necesidad. Pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de verdad que... Aquí lo que hay que hacer es trabajar todos unidos. La sociedad es una sola, Costa Rica es una sola. Todos tenemos, pero dialogar y escuchar y conversar y discutir. No, y don Jorge, y ha costado mucho conseguir la paz social en este país. Sí. Y es verdad, y lo único que nosotros esperamos que deberían las autoridades de gobierno es ver cómo se crece en producción, cómo se hacen los sectores cada día más sólidos con la producción y que generen empleo. Si es lo único que realmente puede sacar al país del hueco donde lo están metiendo. Bueno, encantado de verte. Igualmente, Jorge, de verdad. Espero que... y que estos programas muy buenos, porque eso es como es una lucecita allá al final del camino, de verdad, porque ya la gente Yo siempre los escucha. He estado muy de cerca de ustedes. Ya lo creo. Y la verdad que muchísimas gracias. Yo sé que por acá también hace unos días estuvo don Alfredo Bolio, con una visión totalmente como empresario, también tuvo su responsabilidad política en un momento, pero yo creo que es muy valioso este aporte que usted le está dando a la sociedad costarricense. Gracias.